Eh, Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y el tema que me va a tocar hablar a mí principalmente es alternativas terapéuticas ante fracaso o resistencia a neurodesintegrasa. No tengo conflicto de interés en esta charla. Y quise un poco hablar de algunos temas. Podríamos hablar bastante de este tema de resistencia a neurodesintegrasa, pero quise hacer una introducción, preguntar cómo se produce la resistencia a neurodesintegrasa, la evidencia frente a este suceso y un enfrentamiento y unas conclusiones para redondear. Bueno, en forma inicial, sabemos que la integrasa viral del VIH es una proteína de 32 kilodalton que está codificada en el gen de la polimerasa y su función para este virus es la inserción de material transcrito en el genoma del huésped. Esta es una imagen del inhibidor de integrasa y podemos ver que tiene tres partes principalmente. Tenemos la parte N-terminal, que está unida con zinc y que hace que esta enzima se favorezca su multimerización. Posteriormente está la parte terminal, que da la estabilidad a la enzima, y la parte central, que es la parte que nos interesa en este caso, que es el dominio catalítico de esta enzima, que une magnesio o manganeso, y esto es lo que va a utilizarse y es blanco de los medicamentos que vamos a hablar. Bueno, la integración viral tiene dos pasos. Primero es un procesamiento 3'. Lo que va a hacer primero entonces esta enzima es cortar como los extremos distales de este ADN retroviral, y esto ocurre en el citoplasma, para posteriormente ser integrado por la enzima integrasa en el DNA del huésped. Y esto obviamente es importantísimo para que se mantenga el ciclo viral persistente. Acá hay una imagen, como para hacerse la idea. Tenemos acá el DNA viral, tenemos acá el corte de los extremos distales, 3', y acá uno puede ver que como la enzima, mediante enlaces covalentes, se va a unir al DNA del huésped y al final va a quedar como una cadena más larga. Y esto lo podemos ver acá, y lo que queda al final es lo siguiente. Tenemos el DNA lineal, que es cortado, y este se puede integrar. Pero obviamente el inhibidor de integrasa detiene ese paso, y queda al final este DNA como no replicado, no integrado en la célula del huésped, que obviamente eso igual puede tener algunos trasfondos de permanencia de reservorio de DNA, o inclusive en algunos casos se describe que podría replicarse, y eso podría explicar un grado de persistencia de carga viral en casos a pesar de que el paciente sea bien adherente. Bueno, nosotros sabemos, y esto ya está bien claro, que los inhibidores de integrasa son una familia antirretroviral con conocida eficacia y perfil de seguridad. De hecho, son los medicamentos de primera línea actualmente, y que se prefiere para terapias de 2 o 3 drogas, junto a un NRTI. También sabemos que hay dos generaciones que la podemos separar por la barrera genética de estos fármacos. La primera generación es raltegravir y valtegravir, y la segunda dolutegravir, cabotegravir y bictegravir. Esto igual es importante, y yo creo que la molécula del inhibidor de integrasa tiene tres partes en común. Es una triada coplanar de átomos de oxígeno, que es lo que se va a quelar el magnesio, que va a ser el mecanismo de acción. También tiene un anillo fenilhalogenado que compite con la unión de la DNA del huésped, y una cadena que une ambas partes. Y esa cadena, lo que llama la atención un poco, bueno, ahí tenemos el oxígeno que se une con el magnesio y el producto fluorado, pero lo que llama la atención y lo que hace que los inhibidores de integrasa de segunda generación sean más estables en comparación con los de primera es la cadena que tiene acá. Pueden ver que son bastante más grandes y eso le da la estabilidad. Y eso obviamente hace que el medicamento sea mucho más útil. Posteriormente voy a explicar un poco más con una imagen. Entonces, sabemos que estos medicamentos son buenos, tienen buena potencia, pero lamentablemente aparece la resistencia, y eso hace que se pierdan su efectividad. Y esto es más notorio con los inhibidores de primera generación. En raltegravir, principalmente las mutaciones son la K148H, la Y143R y la N155H. Recordar un poco que cada letra significa un reemplazo de un aminoácido en un codón. En valtegravir es algo parecido también,
siendo las principales que afectan este medicamento la K148H y la N155H. Y obviamente también la E92Q también, que puede afectar un poco su actividad. Vamos a hablar un poco de, y probablemente esto es lo más importante, las mutaciones de inhibidores de integrasa segunda generación. Dolutegravir y bictegravir tienen una mejor barrera genética, y esto hace que puedan tolerar resistencias de inhibidores de integrasa de primera generación sin perder de todo su eficacia. Y dolutegravir ha sido validado como una alternativa en estudios de rescate en pacientes que viven con VIH y con resistencia previa a raltegravir. Y principalmente para que haya resistencia a estos fármacos se requieren varias mutaciones acumuladas. Esto igual se demostró en estudios anteriores que vieron que usar monoterapia con dolutegravir no fue muy útil y apareció resistencia, haciendo que su uso y su indicación sea desaconsejado. Y esto es la imagen que le quería mostrar. La A y la B es raltegravir y dolutegravir, y este es dolutegravir. Y como pueden ver, la cadena que une los dominios activos de esta molécula es mucho más grande. Y eso hace que la molécula sea mucho más estable y que se pueda unir de mejor manera, a pesar de que aparezcan varias resistencias, en comparación con la otra molécula que un par de resistencias y pierde su eficacia. En dolutegravir y bictegravir, las principales mutaciones son la R263K, la Q148H, KR, que es como en todos tienen su efecto, y la G118R. Y en bictegravir, la que tiene potencia y pierde su eficacia es la R263K y la Q148H. Además de otras mutaciones accesorias que pueden agregar un poco más de resistencia a estos medicamentos. En cabotegravir, la resistencia es muy similar a dolutegravir y podemos ver que con los mismos medicamentos tienen resistencias mayores similares a ese medicamento. Entonces, por ende, si tenemos un paciente que tiene resistencia a dolutegravir, cabotegravir no nos va a servir. ¿Cuál es el impacto clínico? Y esto traté de buscar evidencia para encontrar estudios que avalen un switch en fracaso de integrasa y no encontré mucho, debido a que estos medicamentos son bastante fuertes y robustos, los de segunda generación, pero quise hablar de algunos casos de principalmente cuando ocurre la resistencia a dolutegravir, principalmente, y a bictegravir. En este caso, en este estudio que mostraron el impacto de las combinaciones de mutaciones de integrasa en un paciente enfermo, que se creó un virus recombinante con la integrasa viral y se agregaron mutaciones que de por sí le dan bastante peso y resistencia, y se infectó células CD4 tipo inmortales, y se analizó un análisis fenotípico de cada virus recombinante y que evaluó la capacidad de inhibir el VIH. Y acá uno puede ver principalmente, tenemos un virus autólogo sin mutación, con una mutación, 2 mutaciones, 3 mutaciones y 4 mutaciones. Y lo que podemos ver que con 2, 3 o 4 mutaciones, la resistencia o la capacidad de inhibir este virus se pierde y requiere mucho más medicamento para poder inhibir esto. Y esto también está relacionado también con el score de Stanford, que tiene un score sobre 100. Y esto lo podemos ver también acá en los inhibidores de segunda generación, que a la acumulación de mutaciones, al menos 4 o 3 mutaciones, se pierde bastante el efecto. Entonces, ¿qué nos dice este estudio experimental? Que principalmente los inhibidores de segunda generación necesitan muchas mutaciones para perder su efecto. Bueno, este es un caso clínico que revisé un poco y que explicaba un poco esto, que una falla de bictegravir y resistencia en un paciente experimentado. Este caso, un caso clínico de una mujer de 39 años, de sexo femenino de Nigeria, que se trataba en España del año 2011, y partió con las siguientes comorbilidades: una tuberculosis pulmonar y CD4 bastante bajo, 129, y una carga viral sobre 2 millones de copias. Ella partió con tenofovir intricitabina y lopinavir ritonavir, y que estuvo un año adherente, posteriormente lo abandonó, y posteriormente obviamente los pacientes aparecen y vienen, y cuando apareció se le hizo un cambio a abacavir, intricitabina raltegravir, que abandonó en 2017. Obviamente, como uno espera, cuando un paciente no es muy adherente, el detrimento de su CD4 cae, y ella llegó bien grave el año 2019 con una toxoplasmosis cerebral, y que se decidió en ese momento
partir TAF, FTC y VIC por zona nasoenteral. Cabe destacar que esto no está tan validado, la indicación por zona nasoenteral, y tampoco se sabe muy bien la absorción de este medicamento de esta vía. Y eso se demostró en este gráfico. Se hizo un genotipo de NGS o de Next Generation Sequencing y vieron que tenía la LST4I, que era una mutación accesoria, pero lo que pudieron ver que a través del tiempo apareció otra mutación cuando hubo un rebote de la carga viral, apareció la R263K y la M184V, y lo que hicieron al final es cambiar a un esquema de TAF-FTC y darunavir cobicistat, y con eso pudieron disminuir la viremia, y también en este estudio de NGS pudieron ver que las mutaciones empezaron a desaparecieron y solo se pudo demostrar en plasma la L74I y la M184V, y en las células infectadas solo la L74I. Entonces esto igual es importante considerar que de repente uno podría utilizar estos medicamentos, pero hay muchos factores. Puede ser un factor de absorción del medicamento que pueden hacer que una mala absorción llegue mala llegada al medicamento, y eso obviamente puede las mutaciones. Este otro estudio que mostraba la eficacia a largo plazo de dolutegravir en pacientes experimentados que habían ya fallado a un esquema de integrasa y tenían un virus resistente. Esto era un estudio de revisión de casos de una serie de datos del grupo Prestigio, que es un grupo de pacientes italianos. Y resumen del estudio, eran pacientes mayores de 18 años que estaban en TARP experimentados y que tenían carga viral de sobre 50 copias. Y lo que hicieron en el estudio era resistencia a integrasa basal o conocida, que iniciaron dolutegravir 2 veces al día, más una terapia backbone optimizada dentro de lo que era posible según su genotipo. La mediana de seguimiento fueron casi 18 meses, y de estos estudios fueron 190 pacientes analizados. Y los objetivos que hicieron fue ver falla virológica, que la definieron como carga viral mayor a 50 copias o fracaso de tratamiento. Lo que podemos ver importante es que en estos pacientes usaron varias drogas o medicamentos, y lo que usaron más principalmente, trataron de usar y rescatar, fue TDF principalmente de los NRTI, en los IP, darunavir, y lo que pueden ver acá es que estos pacientes tenían muchas mutaciones ya de entrada. No solo tenían mutaciones para integrasa, y tenían algunos hasta 2 mutaciones, e incluso la gran mayoría tenía mutaciones primarias importantes para que este medicamento fracase. De este estudio de los 190, un cuarto, 48 pacientes, prestaron falla virológica. Esto igual bajó un poco el estudio, creo que solo 16 sujetos se pudo analizar genotipo, y lo que se llegó a conclusión, lo que fracasaron más fueron los pacientes que tenían su terapia backbone con resistencia total o intermedia. Y otras cosas más que vieron para fracaso de tratamiento, una carga viral basal sobre 6.000 copias, o estas mutaciones también que sabemos que son bastante importantes y que dan bastante peso e inactividad al dolutegravir. Esto no es como para que lo puedan ver. Era en el primer caso un paciente que tenía 3.700 copias, tenía estas mutaciones para integrasa, tenía 0, esto igual lo vieron por genotipo por Stanford, y le agregaron un 1 si el medicamento era susceptible y un 0 si era intermedio o resistente. Entonces lo que pueden ver acá que en un paciente después de 50 semanas, o sea, 50 meses de seguimiento con dolutegravir, pudieron ver que las mutaciones se agregaron. Entonces obviamente uno podría explicarse si tenía un mal backbone y tenía ya resistencia ya acumulada para integrasa, obviamente ya fracasaron. Este estudio también, buscando un poco de evidencia en uso de victegravir entre citadina, tenofovir y la fenamida, esto fue un estudio, como dijo el doctor Afani anteriormente, un estudio de retrospectivo de varios estudios anteriormente de Biktarvy, y lo que vieron principalmente era evaluar los desenlaces en carga viral en pacientes con este medicamento con mutaciones persistentes a niveles de integrasa. Y se hizo un análisis retrospectivo donde se conocía la genotipificación, y el tiempo de seguimiento fueron 48 semanas. El éxito se definió con carga viral de menos de 50 copias y el fracaso mayor de 50 copias. Y
De toda esa población se encontraron 20 pacientes, que era el 1% de la población total que tenía mutaciones persistentes. Y obviamente esto igual podrían decirnos que 19 pacientes estaban biológicamente suprimidos y uno era naive. Las principales mutaciones encontradas, lo mismo, mutaciones que igual comprometen a los niveles de integrasa de primera y segunda generación, unas a raltegravir también, y algunas mutaciones secundarias, y también algunas mutaciones también para INTR y inhibidores de la transcriptasa no nucleosídicos, también en algunos pacientes, y algunos pocos con resistencia a inhibidores de proteasa. Lo que quería mostrar, porque hay muchos, un cuadro bastante grande, y quería como ejemplificar que en el primer caso, que el paciente naive tenía de por sí una mutación de entrada, una K148H, más una K70R y una K103N, que obviamente eso igual llama la atención que sea una mutación adquirida y que obviamente el paciente era naive y partió con el medicamento con este esquema. Y otro paciente también que era mucho más experimentado, que llevaba 6 años en terapia aproximadamente y que tenía la I143H, que obviamente no afecta tanto los inhibidores de segunda generación, pero igual tenía bastantes medicamentos, o sea, bastantes mutaciones que podían producir una mutación o resistencia intermedia o alta a tenofovir, y obviamente también tenía otras mutaciones accesorias a inhibidores de transcriptasa no nucleosídicos. Pero lo que vieron en general, que en estos pacientes principalmente todos lograron la meta de estar con carga viral indetectable a 48 semanas. Obviamente esto igual podríamos decir que mis pacientes estaban casi todos ya suprimidos, y esto probablemente puede hacer que el medicamento sea un poco más fácil lograr esto. Por lo tanto, igual buscando otra información, vimos otro estudio que igual retrospectivo, que vieron pacientes que estaban con falla virológica usando inhibidores de proteasa o inhibidores no nucleosídicos, que se cambiaron a Biktarvy. Y lo principalmente, y resumen, es que eran principalmente 175 pacientes de sexo masculino, o sea, hombres, perdón, de la gran mayoría de 20 años, y que en un solo centro, y que se vio que los pacientes que partieron con Biktarvy, con menos de 50 copias, la gran mayoría se mantuvo suprimida, pero los pacientes que estaban con los otros esquemas y partieron Biktarvy, hubo como aproximadamente un 20% que quedó con carga detectable. Entonces, uno puede decir que a lo mejor el medicamento habría que hacer más estudios y buscar mucho más profundizar la indicación para Biktarvy como medicamento de rescate. Y acá lo podemos ver también esto en Cupra Kaplan-Meier, que a través del tiempo de evolución, los pacientes que tenían carga viral mayor a 50 copias tenían más tendencia y más riesgo también de tener carga viral positiva mientras más pasó el tiempo. Y bueno, este estudio igual fue nombrado anteriormente, pero creo que igual es importante hablarlo, porque acá uno puede pensar, si tenemos un paciente con resistencia que está fallando con medicamento y que le queremos dejar o dolutegravir o darunavir para poder evaluar cuál es lo mejor para el paciente, yo creo que este estudio puede darnos una respuesta, y creo que fue bastante interesante haberlo leído. Esto fue un estudio prospectivo multicéntrico, abierto, randomizado de no inferioridad, que se randomizó terapia inicial pacientes fracasados 1 a 1 a recibir dolutegravir más TDF-FTC, era 3TC, más darunavir, más darunavir 800 más sidobudina 3TC. Y el outcome primario fue la proporción de pacientes con carga viral menor a 400 copias a 96 semanas. Y se enrolaron 435 pacientes. Lo importante, yo creo, del estudio es que tanto dolutegravir como darunavir lograron un buen desenlace en suprimir estos pacientes en 90 y 87% respectivamente, pero en algunos pacientes fallaron el outcome de tener más de 1000 copias, y esto estaba muy asociado a dolutegravir, ya que darunavir no hubieron pacientes que fallaron. Y esto se vio también principalmente por mutaciones asociadas a dolutegravir.
Y las mutaciones, las clásicas, una bien potente y otras asociadas también que podrían afectar el desempeño de dolutegravir. Lo mismo también acá, este gráfico también podemos ver que tanto pacientes que estaban con estos medicamentos, dolutegravir, darunavir, no había mucha diferencia tampoco ni que se usaban tenofovir o sidobudina, tampoco en que fracasaran o perdieran estos outcomes que mostraron acá, como recuento CD4 o carga viral sobre 100.000 copias, diferencia de sexo, o también que es algo bastante importante, que pacientes que estaban en tratamiento con estos medicamentos, dolutegravir o darunavir, que tenían ya medicamentos de backbone con cero eficacia o actividad, igual lograron tener un buen desempeño. ¿Y esto qué nos podría hacer plantear? Que dolutegravir y darunavir-ritonavir mantienen una buena supresión a 96 semanas de seguimiento. TDF es superior a sidobudina, inclusive en escenarios de resistencia intermedia o alta a estos medicamentos. Se aisló bastante la K105R y la M184V, y lo que es importante también considerar que dolutegravir no es inferior a darunavir-rito, pero existe un mayor riesgo de falla virológica, probablemente puede estar asociado al perfil de susceptibilidad del backbone también. En suma, ¿qué podríamos decir de todos estos estudios y lo que hemos dicho anteriormente? Que el impacto de las mutaciones en INSTI en manejo de los pacientes que viven con VIH, tenemos que decir que los inhibidores de integrasa de segunda generación, la aparición de fracaso de tratamiento es un suceso no tan habitual. Las mutaciones primarias son poco frecuentes, como dijeron anteriormente, menos de 1%. En dolutegravir y en bictegravir requiere acumulación de mutaciones, y hay varios factores de riesgo para que ocurra la resistencia, como la monoterapia, la mala adherencia, el bajo recuento de CD4 y carga viral alta al inicio de la terapia. Y esto igual es importante considerar las interacciones farmacológicas, que obviamente pueden influir mucho en la cantidad de medicamentos que podemos tener en nuestro compartimiento del cuerpo. El uso de doble dosis de dolutegravir puede permitir esto, pero puede permitir paliar esta dificultad. Recordar que bictegravir no está licenciado para terapia de rescate. Es importante conocer el perfil de resistencia del backbone, porque esto probablemente sea bastante importante para que dolutegravir no pierda su eficacia, y por lo tanto una genotipificación antes de un cambio en un paciente de rescate es bastante importante tener. Otra cosa que, buscando un poco de información, dije anteriormente, y lo dijeron anteriormente de los otros colegas, que la resistencia primaria a inhibidores de integrasa es baja, menos de 1%, pero el rol futuro del PrEP podría cambiar esto, podría ser un problema, porque principalmente sabemos que cabotegravir está licenciado ya como PrEP, y podría ocurrir la mala suerte que un paciente inicie cabotegravir y curse con una infección aguda con VIH, y aumentando el riesgo de resistencia. Obviamente esto no debería ocurrir, pero si ocurriera que un paciente estuviera bajo cabotegravir y se demorara en ser diagnosticado, puede hacer que este paciente pueda acumular resistencia a este medicamento, y esto también puede estar asociado también, ya que cabotegravir tiene una larga vida media, incluso 50 semanas según se han descrito en algunos casos. Entonces esto, como cabotegravir está emparentado con los otros medicamentos de segunda generación de inhibidores de integrasa, esto podría hacer que los inhibidores de integrasa, la tasa de mutaciones adquiridas de inhibidores de integrasa aumenten, ya que obviamente estamos utilizando más dolutegravir como esquema de inicio por el TLD. Y lo otro también es que las mutaciones de cabotegravir que podrían adquirir un paciente por uso de PrEP se solapan bastante con dolutegravir, haciendo que el medicamento no funcione bien. Y lo otro también que el uso de PrEP en un paciente infectado puede fallar, y obviamente podría como aumentar el riesgo de que este paciente se pueda enfermar o contagiar. Entonces, como conclusión, los inhibidores de integrasa son fármacos de primera línea para inicio de la TAR. Como dije anteriormente, los inhibidores de integrasa de segunda generación tienen una barrera genética alta, que es capaz de tolerar varias mutaciones.
Y para esta familia, la resistencia a inhibidores de integrasa no es sinónimo de cambio de familia obligado. Entonces, por lo tanto, es importante conocer la sostenibilidad del backbone para tomar la mejor decisión. Si no tengo un buen backbone y tengo, si no tengo un buen backbone y tengo resistencia alta de dolutegravir, no me va a servir. Entonces, es preferible utilizar otra familia como un inhibidor de proteasa, como darunavir. Entonces, esto igual es bastante importante conocer antes de hacer el cambio. Eso sería. Muchas gracias.